¿Ven mi pantalla? Sí, Bueno, fantástico. Hola, Luana. Te reconocí la voz. hola. Bueno, como ustedes saben, a mi cargo está el dictado de la unidad 1 del programa Perspectiva Histórica de la Economía Política, y hoy veríamos lo que quedó pendiente del punto cuarto, el ser y el deber ser, ética y economía, relaciones y problemas. Que, bueno, los contenidos son más o menos los mismos, los objetivos ya los hemos visto, pero este objetivo, el segundo, de alguna manera, digamos, lo que vamos a ver hoy, intenta contemplar parcialmente el cumplimiento de este segundo objetivo. Por lo menos entre la economía y la ética. No incursionaremos en la cuestión ideológica hoy. A tal fin, la clase que propongo tiene esta estructura. En primer lugar, el tema del problema del ser y del deber ser, que es como un antecedente de lo que tenemos que ver. Una introducción a la ética, es decir, qué es la ética como parte de la filosofía y en qué componente se divide. Y después, ética y economía, una relación difícil que está basado en la contribución de Montucci, En busca del nexo perdido, que está basado en la contribución de Baringholtz, y ética privada y ética pública, que está basada en la segunda contribución de Luisa Montucci. Así que bueno, en algún caso aceptaremos sus afirmaciones y en otros casos pondremos algún cuestionamiento, digamos. Y bueno, obviamente haremos algunas pausas para que ustedes puedan preguntar o comentar lo que vamos viendo. Entonces empezamos con el problema del ser y el deber ser. Este es un problema de la filosofía de los últimos 2 siglos largos, ¿no? Es un problema de metaética, que es uno de los componentes de la ética que ya veremos, acerca de la posibilidad de deducir oraciones normativas a partir de oraciones descriptivas. Es un problema filosófico que lo planteó por primera vez David Hume, ¿sí? Un autor escocés, amigo y mentor en algún sentido de Adam Smith. Las oraciones descriptivas son aquellas que dicen lo que es el caso. Por ejemplo, los emperadores son crueles. Mientras que las oraciones normativas son aquellas que dicen lo que debe ser el caso. Los emperadores deben ser crueles. Fíjense ustedes que hay una especie de paralelismo donde una oración normativa, en el campo económico, se correspondería con la economía normativa, y una oración descriptiva probablemente se correspondería con la economía positiva. Pero, repito, este no es un problema económico, este es un problema filosófico. Claro que, así como se pueden pedir justificación para las oraciones normativas, se puede pedir justificación para las oraciones descriptivas. Pero esto es otro problema que puede encontrar otras respuestas. ¿Cómo se justifican las oraciones descriptivas? Bueno, por ejemplo, a partir de la investigación empírica. Así, por ejemplo, el valor de verdad de la oración "los emperadores son crueles" se puede determinar haciendo una investigación histórica, es decir, analizando el caso a lo largo de los siglos y de las geografías de un conjunto de emperadores y ver su conducta. Y seguramente vamos a encontrar numerosos ejemplos, digamos. Ahora, no sucede lo mismo con la oración "los emperadores deben ser crueles", es decir, no se puede justificar esta afirmación empíricamente. La verdad o falsedad de esta segunda oración se debe determinar por otros métodos. Y si se descarta la posibilidad de probar su verdad a través de una deducción a partir de premisas verdaderas, como un silogismo, por ejemplo, entonces vale preguntar si hay algún otro camino. El abismo que separa a los hechos de los deberes no tiene nada que ver con el contenido de las proposiciones descriptivas de las que se parte. Lo mismo da, para el caso, si se trata de proposiciones metafísicas, científicas o de la vida cotidiana. El error se encuentra en el procedimiento, no en el punto de partida. La ambigüedad inadvertida entre lo empírico y lo normativo, en ciertos términos, conduce a falacias lógicas. Bueno, como esta falacia que está escrita acá.
La esencia de la sexualidad es la procreación. Por lo tanto, la anticoncepción no está permitida porque no refleja la naturaleza de la sexualidad. Un disparate, pero que se ha afirmado durante siglos y se sigue afirmando en algunos círculos religiosos, por ejemplo. La dicotomía hechos-valores que plantea David Hume se relaciona con la dicotomía analítico-sintético. Las proposiciones analíticas o lógicas no tienen necesidad de verificación, siempre son verdaderas, mientras que las proposiciones sintéticas se deben verificar con la experiencia y por lo tanto pueden ser verdaderas o falsas. Ahí tenemos un retrato probablemente fiel de David Hume. Fíjense, David Hume vivió entre 1711 y 1776, es decir, era unos 12 años mayor que Smith, y justo muere cuando Smith publica La riqueza de las naciones. Llegó a verla, no la leyó por completo, y le mandó una carta muy entusiasta. Alan Ramsay fue un pintor muy famoso de Escocia. Hume venía de una familia muy rica, nobles tal vez, pero no era el primer hijo, por lo tanto, como existía el mayorazgo en aquel momento, él no heredó ni las propiedades ni el título nobiliario. Así que, como por su escepticismo religioso no fue aceptado en la universidad como profesor, era una de las luminarias del siglo XVIII, uno de los tipos más inteligentes que han existido. A veces tuvo que ser mantenido por su familia. Una verdadera vergüenza. Tómese, por ejemplo, el siguiente par de oraciones. Nerón es cruel. Nerón era un emperador, ustedes saben, muy famoso, romano. Nerón debe ser cruel. Obviamente la primera es descriptiva y la segunda es una normativa. Obviamente hay diferencia entre ambas. Para deducir una oración normativa, como esta segunda, una manera es construir un argumento que incluya una oración normativa entre las premisas. O sea, deducir una oración normativa de otra oración normativa. Por ejemplo, un silogismo aristotélico. Todos los emperadores deben ser crueles. Nerón es un emperador, por lo tanto, Nerón debe ser cruel. Aquí está. Nerón debe ser cruel. Pero ahora se puede preguntar por la justificación de la nueva oración normativa. Todos los emperadores deben ser crueles. Un camino es deducir la oración a través de otro argumento que incluya una premisa normativa. Por ejemplo, todos los líderes deben ser crueles. Todos los emperadores son líderes, por lo tanto, todos los emperadores deben ser crueles. Entonces, fíjense ustedes cómo estamos retrocediendo, digamos. Justifico una proposición normativa en otra proposición normativa y esta la justifico en otra. ¿Dónde termino? Entonces, esto nos deja con el nuevo problema de encontrar una justificación para la premisa todos los líderes deben ser crueles, que era la premisa, el punto de partida de este segundo silogismo. Y se hace visible una posible regresión infinita. El problema del ser y el deber ser consiste en encontrar una manera de deducir oraciones normativas sin tener que incluir más oraciones normativas entre las premisas. Casi nada. El problema fue presentado por primera vez por David Hume en su obra tal vez más importante, el Tratado sobre la naturaleza humana, que se publicó en 2 volúmenes entre 1739 y 1740. Vamos a leer con cierta calma el párrafo donde aparece este problema. Es, prosa del siglo XVIII, me disculpo por eso, pero bueno. No pudo evitar añadir a estos razonamientos una observación que quizás puede tener alguna importancia. Fíjense qué modesto el autor. En cada sistema de moralidad que he observado hasta ahora, encuentro siempre que el autor de ese sistema procede algunas veces en la forma ordinaria de razonamiento y establece la existencia de Dios, premisa normativa, o hace observaciones sobre asuntos humanos cuando de repente, dice Hume, soy sorprendido, porque en vez de las usuales copulaciones de proposiciones es o no es, me encuentro con proposiciones, ninguna de las cuales no está conectada con un debe o no debe. Este cambio es imperceptible para el lector,
pero es sin embargo de consecuencias últimas, porque como este debe o no debe expresa alguna nueva relación o afirmación, esta debe necesariamente observarse y, lo más importante, explicarse. Al mismo tiempo debe darse una razón para algo que parece completamente inconcebible. ¿Cómo esta nueva relación puede ser una deducción de otras que son completamente diferentes de ella? Pero como los autores no toman comúnmente esta precaución, debo intentar recomendarla a los lectores, dice Hume. Y estoy persuadido que esta pequeña atención en la lectura, subvertiría todos los sistemas vulgares de moralidad. Terrible conclusión. Subvertir es degradar, modificar, combatir, llevar a la nada. Y permite ver que la distinción de vicio y virtud no se encuentra simplemente en las relaciones entre objetos, ni es percibida por la razón. Es interesante. Es decir, está diciendo, me sorprenden en mi buena fe sacando algo de la galera, diríamos, como un mago, un truco escénico. Una breve digresión. El tratado, ese texto de Hume, es una declaración clásica de empirismo, escepticismo y naturalismo. Ahí tenemos la portada del tomo 1 de la primera edición. Fíjense el año, 1739. Y acá no aparece el autor. No, claro, la primera edición fue anónima. Tenía miedo, Hume. Si me preguntase aquí, dice Hume en otra parte del texto, si asiento sinceramente a este argumento, que parece me tomo tanto trabajo para inculcar en los otros, y si yo soy realmente uno de los escépticos que tienen todo por incierto y que nuestro juicio no posee ninguna medida de verdad o falsedad en ninguna cuestión, replicaré que este problema es enteramente superfluo y que ni yo ni ninguna otra persona mantuvo sincera y constantemente esta opinión. En la introducción, Hume presenta la idea de colocar toda la ciencia y la filosofía sobre una base, por entonces, novedosa: una investigación empírica de la naturaleza humana. Impresionado por los logros de Isaac Newton en las ciencias físicas, Hume, igual que Smith, ¿no? Ambos eran newtonianos, digamos, Hume trata de introducir el mismo método experimental de razonamiento en el estudio de la psicología humana con el objetivo de descubrir la extensión y fuerza de la comprensión humana. En una palabra, inferir leyes que tengan que ver con el entendimiento humano. Volvamos al problema del ser y del deber ser. La cita de Hume, tan extensa que leímos hace un momento, muestra que las proposiciones normativas, sea que expresen obligaciones, debe, o prohibiciones, no debe, tienen una estructura lógica distinta a la de las proposiciones fácticas, que se refieren, o descriptivas, ¿no?, a lo que es o no es. De modo que, si las primeras, las normativas, intentan deducirse de las segundas, descriptivas, pareceríamos estar ante un razonamiento falaz. Esto es, un razonamiento que puede resultar persuasivo, pero que es lógicamente incorrecto. Hasta el momento en que Hume escribió el mencionado pasaje, el problema del ser y el deber ser no había sido planteado ni propiamente reconocido como un problema por los filósofos morales. Es solo a partir de Hume, y obviamente a partir de la recuperación que se hace de la obra de Hume por algunos pensadores de mediados del siglo XX, que se percibió la complejidad del problema del ser y del deber ser, y se extendió la idea de que existe un abismo lógico insalvable entre el orden fáctico y el orden normativo. Repito, se extendió la idea entre los pensadores y los filósofos analíticos de que existe un abismo insalvable de tipo lógico entre el orden fáctico y el orden normativo. Desde entonces el problema ha crecido en importancia hasta convertirse en uno de los temas centrales de la metaética contemporánea. Meta es más allá de. Esto es muy interesante porque entonces ¿de dónde se derivan las proposiciones normativas?
O sea, esto introduce un elemento de relativismo moral que debe ser tenido en cuenta. Ahí tenemos un monumento a David Hume, en la ciudad donde no pudo ser docente, hoy tiene su estatua. Bueno, muchos autores trataron este tema, pero una de las últimas contribuciones es de este señor, Nicolás Savadivker, que no tengo idea quién es, propuso una ampliación del argumento de Hume, al mostrar que aun cuando las normas pudiesen ser deducidas a partir de descripciones, este procedimiento no podría dar cuenta de la moralidad de las mismas. Esto se debe a que las premisas del razonamiento serían, por ser descriptivas, axiológicamente neutras. ¿Se acuerdan? Teoría de los valores. Por lo que no permitirían mostrar el carácter justo o correcto de este deber. Es decir, no permitirían justificar moralmente la conclusión normativa. Esto es terrible, porque entonces toda conclusión normativa podría ser válida. Savadivker denominó falacia de la justificación cognitiva al error consistente en considerar que razones de orden cognoscitivo bastan para justificar una norma, esto es, para considerarla justa o corriente. Del orden del conocimiento significa esto. Hume también negó que los humanos tengan una concepción real del yo y defendió el determinismo causal como totalmente compatible con la libertad humana. Sus puntos de vista sobre la filosofía de la religión, incluido su rechazo de los milagros y el argumento del diseño de la existencia de Dios, fueron especialmente controvertidos para su época. Por eso el libro salió anónimamente y por eso le fue negada la cátedra en la universidad. David Hume influyó, fíjense ustedes, en el utilitarismo, ¿sí?, que es el antecedente de la teoría de la utilidad marginal, en el positivismo lógico, en la filosofía de la ciencia, la filosofía analítica, la ciencia cognitiva, la teología y otros movimientos. Por su parte, Immanuel Kant, el otro filósofo del siglo XVIII que está a la altura intelectual de Hume, atribuye a Hume el haber supuesto un estímulo para su pensamiento filosófico, para el pensamiento kantiano, que lo habría despertado de su sueño dogmático. Es una frase muy conocida en filosofía. ¿Qué es el sueño dogmático? El sueño dogmático era el sueño de la razón de poder penetrar en la naturaleza de las cosas, propio del iluminismo del siglo XVIII, de poder conocer la estructura del mundo, pero del mundo no como es para nosotros, sino como el mundo es en sí mismo, independientemente de cualquier sujeto cognoscente. Como el mundo existe ahí fuera de mí, y a través de la razón puedo penetrar en él. Y esto viene porque Kant era tributario del pensamiento cartesiano y era, por lo tanto, racionalista. Y los ingleses, obviamente Hume fue influenciado por otros filósofos previos, son más bien, desde el punto de vista filosófico, inductivistas y empiristas. Solo aceptan aquello que puede ser probado fácticamente. Obviamente Kant no se convirtió en un empirista, pero empezó a ver el racionalismo con otros ojos. Algunos historiadores de la filosofía dicen que ese agradecimiento, digamos, las obras más interesantes de Kant son posteriores a la muerte de Hume, digamos, pero ese agradecimiento a las contribuciones de Hume inspiraron las obras más célebres de Kant, ¿no? La crítica de la razón práctica y la crítica de la razón pura. Fíjense, crítica, ojo, en Kant no significa una observación cuestionadora, sino significa eso, pero también significa el conocimiento de. Bueno, primera pausa. ¿Les parece que esto que hemos visto tiene algo que ver con la disciplina nuestra o les parece que no tiene nada que ver? ¿Están ahí?
Hola, Sí, acá estamos. los dirigentes Sí, argentinos. hola, profe. Para mí sí, tiene que ver con, sobre todo con todo de nuestra disciplina, el tema de la ética y la No, 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 normativa y el no, pero empirismo. estoy hablando del problema del ser y del deber ser. O sea, esta idea de cómo justificar las proposiciones normativas, digamos. ¿Mm? O sea, lo que está diciendo Hume acá, que prácticamente es imposible hacerlo. Y quiero decir, imposible hacerlo desde un punto de vista de imparcialidad o neutralidad. ¿Mm? Solo se pueden justificar, y esta es una conclusión que yo obtuve después de leer estas cosas, a partir de una escala de valores. Pero las escalas de valores no tengo una norma que me prefiera, que me indique cuál es preferible a cuál. ¿Sí? Entonces ahí tenemos un problema interesante. Y después vamos a ver con Barinholtz que Barinholtz comparte la afirmación de Amartya Sen de que toda teoría económica tiene una base normativa. Especialmente aquellas teorías que pretenden no tenerla, digamos. Lo cual es un problema más relevante para nosotros. Bueno, pero es un poco lo que vimos ya de economía positiva y economía normativa, y esta cuestión de que se mezclan y que es imposible ser completamente, o decir, hacer análisis completamente que tengan que ver con la economía Está bien, positiva. pero acá tenés una fundamentación filosófica que con Fernández Paul no Claro, teníamos. sí. ¿Eh? Y no creo que Fernández Paul desconociera la contribución de Hume, digamos. Pero bueno, tal vez no la consideró relevante o tal vez dijo, bueno, yo quiero hacer un libro de divulgación, no me interesa tanto esta cuestión. Hume no solo es importante como filósofo. En la década de 1750, es decir, mientras Smith era profesor de filosofía moral en Glasgow, Hume escribió por lo menos 20 papers, hoy lo llamaríamos papers, eran trabajitos más bien cortos sobre un tema particular, sobre la balanza de comercio, sobre el dinero, sobre el tipo de interés. Y anticipa prácticamente todas las contribuciones de Smith de la riqueza de las naciones, pero con un lenguaje y una elegancia, han sido editadas y traducidas al español, ¿no? Hace ya muchos años. Que en algunos casos, bueno, el que elige los textos dice que la fineza analítica de Hume es tal vez superior a la de Smith. Está bien. Le pasa como a todo biógrafo, digamos, ¿no? Que se enamora de su biografiado, digamos, pero es cierto, hay cosas que son extraordinarias. Por ejemplo, el argumento para destruir la falacia de que es posible sostener una balanza comercial favorable indefinidamente es de Hume. Y es el único tema de los que trata Hume que Smith no trata en La riqueza de las naciones. Interesante. ¿Algo más? Bueno, sigamos entonces. Nosotros, creo, a esta altura, digamos, sabemos más o menos qué es la economía, ¿sí? Pero tenemos problemas para saber lo que es la ética. Entonces vamos a hacer una introducción a la ética. La filosofía, que en griego antiguo significa amor a la sabiduría, es el estudio de una variedad de problemas fundamentales acerca de cuestiones como la existencia, el conocimiento, la verdad, la moral, la belleza, la mente y el lenguaje. Al abordar estos problemas, la filosofía se distingue, por un lado, digamos, vamos a llamarlo superchería, del misticismo, el esoterismo, la mitología y la religión, por su énfasis en los argumentos racionales sobre los argumentos de autoridad. Y también de la ciencia, porque generalmente realiza sus investigaciones de una manera no empírica, como hace la ciencia, sea mediante el análisis conceptual, los experimentos mentales, la especulación u otros métodos a priori, aunque sin desconocer la importancia de los datos empíricos.
la filosofía occidental, que es nuestro margen, digamos, nuestro marco de referencia, ha tenido una profunda influencia y a su vez se ha visto influenciada por la ciencia, la religión y la política de Occidente. Porque, bueno, muchos filósofos fueron a la vez científicos o teólogos o políticos. ¿Qué sé yo? Bertrand Russell, Aristóteles, Tomás de Aquino, el propio Smith, que era filósofo. Y algunas nociones fundamentales de estas disciplinas todavía son objeto de estudio filosófico. Esta superposición entre disciplinas se debe a que la filosofía es una disciplina muy amplia, ¿sí? A pesar de que algunas disciplinas se derivan de la filosofía y le quitaron esa amplitud. Aquí tenemos a una representación idealizada de dos de los más grandes filósofos que han existido, Platón y Aristóteles, según un fresco de Rafael Sanzio, un pintor del Renacimiento que vivió 38 años nada más, llamado La Escuela de Atenas, donde aparecen representados todos las grandes figuras del pensamiento filosófico griego. La moderna filosofía analítica abarca cuatro áreas básicas según nos informa Montucci en el texto Ética privada versus ética pública. Por un lado, la epistemología, o teoría del conocimiento, que se ocupa justamente de estudiar los orígenes, la validez y los límites del mismo. La metafísica, que se ocupa de estudiar la naturaleza real de las cosas, el sentido, estructura y significado de lo que es la realidad como un todo. La estética, que se ocupa de estudiar la naturaleza de la belleza en las artes, y la ética, o sea, la ética es una parte de la filosofía, que evalúa el comportamiento humano como tal, y en tal sentido sistematiza, defiende y recomienda criterios referidos a comportamientos correctos o incorrectos. Y la forma de hacerlo es a través de procesos de razonamiento moral. Recuerden esta idea del razonamiento moral. La vamos a encontrar de vuelta. El término ética proviene de la palabra griega ethos, que significa, o significaba, morada, lugar donde se vive, y que terminó por aludir al carácter o modo de ser peculiar y adquirido de alguien. La ética tiene una íntima relación con la moral, tanto que a veces se confunden. Y a veces esa confusión aparece en los textos de las autoras que vamos a tratar. Hay como un deslizamiento también, como diría Hume, inadvertido, digamos. Entenderemos, de ahora en más, por moral, un conjunto de valores, principios, normas de conducta, prohibiciones, etc., de un colectivo, es decir, un grupo humano, que constituye un sistema coherente dentro de una determinada época histórica y que sirve como modelo ideal de buena conducta socialmente aceptada y establecida. Fíjense que la definición es un poco relativista, digamos, ¿no? Porque, bueno, pudiera ser que hubiera cierto tipo de prohibiciones, por ejemplo, en la moral, que otrora no eran tales o que mañana no lo sean. Voy a poner un ejemplo histórico que es cuasi universal. Entre las prohibiciones de cualquier sistema moral está lo que Freud llamaba el tabú del incesto, ¿sí? O sea, las relaciones sexuales entre familiares cercanos. Sin embargo, en el Antiguo Egipto era norma o una tradición que el faraón se casase con su hermana. Eso en las películas de Moisés, tanto las de dibujitos animados como las con actores, está así como escamoteado, digamos, no te lo cuentan. Pero bueno, era así. También, entre la aristocracia europea durante varios siglos era común casarse entre primos, por ejemplo. ¿Sí? Tal vez como forma de preservar la fortuna, no lo sé, pero bueno, ahí estoy hablando de un código moral que ha variado, digamos. O bueno, la edad límite para contraer matrimonio. En las sociedades primitivas eran niñas prácticamente, de acuerdo a nuestro entendimiento contemporáneo. En cambio, digamos, la ética y la moral no es lo mismo. La ética no prescribe ninguna norma o conducta, no manda ni sugiere directamente qué debemos hacer.
Su cometido es mediato, es decir, no es inmediato como en el caso de la moral, y consiste en aclarar qué es lo moral, o, mejor, cómo se fundamenta racionalmente una moral, y cómo se ha de aplicar esta posteriormente a los distintos ámbitos de la vida social. Por lo tanto, también puede definirse como aquella parte de la filosofía que ha de dar cuenta del fenómeno moral en general. Fíjense, esta definición me gusta mucho. Cuando uno da una definición, dicen que no debe incluir en la definición la palabra a definir. Bueno, justamente, no aparece la ética, pero sí aparece la moral, con lo cual nos está dando a entender que son cosas distintas, más allá de que haya una estrechísima relación entre ambos conceptos. Dentro del campo de la ética, habitualmente los filósofos diferencian tres ramas. Aquí aparece otra vez la metaética, la ética normativa y la ética aplicada. La metaética se ocupa del análisis del sentido y justificación de los conceptos éticos. Es decir, es la rama de la ética que estudia el origen y el significado de los conceptos éticos, así como las cuestiones metafísicas acerca de la moralidad. En particular, si los valores morales existen independientemente de los humanos, o si son relativos, convencionales o absolutos. No es un tema menor. No es un tema menor. De hecho, también Montucci lo menciona en uno de los artículos cuando habla del relativismo moral contemporáneo. A diferencia de la ética tradicional, la metaética no responde a interrogantes como ¿qué es lo bueno?, sino más bien a ¿qué hace una persona cuando habla acerca de lo bueno? O bien, ¿qué características son propias del lenguaje moral? Se trata en suma de un discurso elucidatorio, esto quiere decir aclaratorio, perdón, que se ocupa a su vez de otro discurso, del discurso moral. O sea, un discurso que habla de otro discurso. Una doctrina ética elabora y verifica afirmaciones o juicios determinados. Una sentencia ética, juicio moral o declaración normativa es una afirmación que contendrá términos tales como bueno, malo, correcto, incorrecto, obligatorio, permitido, etc., referidos a una acción, a una decisión, o incluso contendrá a las intenciones de quien actúa o decide algo. Cuando se emplean sentencias éticas, se está valorando moralmente a personas, situaciones o acciones. Se establecen juicios morales, cuando por ejemplo se dice, este hombre es malo, no se debe matar, etc. En estas declaraciones aparecen los términos malo, no se debe, etc., que implican valoraciones de tipo moral. La metaética tiene varios problemas. Uno es el que ya vimos, el del ser y el deber ser. Y el otro es lo que se llama el problema de la suerte moral, que tiene que ver con los grados de libertad que tiene un individuo en su acción cuando toma decisiones. Y íntimamente vinculado con esto, la cuestión acerca de la existencia o no del libre albedrío. Quizás la función más importante de la metaética sea de carácter nociológico. Establecer el modo en que podrían fundamentarse, si es que esto es posible, los juicios normativos o de valor. Fíjense que ya el autor de esta definición está abriendo el paraguas. Está jugando con la posibilidad de que tal vez esos juicios normativos no puedan fundamentarse, quiero decir, en forma racional. Es decir, que aunque en la metaética prima una pretensión de neutralidad normativa y valorativa en sus análisis, su hacer está estrechamente relacionado con la cuestión de la validez de las proposiciones morales. En el campo de la metaética es posible diferenciar entre dos grandes teorías. Por un lado, la teoría realista, que sostiene que los valores morales integran la estructura objetiva de la realidad. O sea, tienen independencia de la mente del observador. Al describir la realidad, pueden evaluarse como falsos o verdaderos. Por su lado, la teoría antirrealista, en cambio, afirma que los valores no componen esa estructura objetiva y por eso no existe un conocimiento moral. Esto sí que da lugar al relativismo moral. La segunda rama es la ética normativa, que se ocupa de evaluar los elementos o principios morales presentados por la metaética y formular criterios que permitan justificar las reglas y juicios que se presentan acerca de lo que es bueno y correcto. Es decir, arriba está la metaética y por debajo está la ética normativa.
En definitiva, se trata de poder llegar a establecer un criterio final de conducta moral que pudiera ser aceptado por todos. Es una pretensión de universalismo en ética basado en alguna variante de lo que los filósofos llaman la regla de oro, que tiene diferentes versiones. Aquí elegimos, como hace Montucci, la versión cristiana, que sostiene: haz a los otros lo que quisieras que te hagan a ti. O, dicha en forma de prohibición, sería lo contrario, ¿no? No hagas a los otros lo que no quieras que te hagan a ti. Que tiene que ver un poco con, digamos, después lo vamos a ver, la ley moral de Kant tiene algo que ver con esto. Sin embargo, a pesar de la búsqueda de principios éticos de carácter universal, como seguramente ustedes ya lo han sospechado, no se ha podido llegar a un consenso respecto de cuáles serían los mismos. Y yo creo, y en mi humilde opinión personal de profesor provinciano, que difícilmente se llegue. Dentro de la ética normativa existen tres posturas principales. Por un lado, el consecuencialismo. Me costó aprender esta palabra. Que sostiene que las acciones se deben juzgar solo con base a si sus consecuencias son favorables o desfavorables. Distintas versiones del consecualismo difieren, sin embargo, acerca de qué consecuencias son relevantes para determinar la moralidad o no de una acción. Por ejemplo, el egoísmo moral considera que una acción será moralmente correcta solo cuando sus consecuencias sean favorables al que la realiza. Annie Rand, la famosa economista tan citada por nuestro expresidente. En cambio, el utilitarismo sostiene que una acción será moralmente correcta solo cuando sus consecuencias sean favorables para una mayoría. Esta es lo que dijo Jeremy Bentham, el filósofo fundador de esta corriente filosófica. El bien mayor, digamos, para el número más amplio, sería la traducción. También existe un debate sobre qué se debe contar como una consecuencia favorable. La deontología. Onto es lo que se debe hacer. Sostiene que existen deberes que deben ser cumplidos, más allá de las consecuencias favorables o desfavorables que puedan traer, y que cumplir con esos deberes es actuar moralmente. Y ahí es donde voy a comentarla, no está transcrita, la máxima de Kant, lo que se conoce como el imperativo kantiano, que dice así: obra solo según la máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se convierta en ley universal. Lo repito. Obra solo según la máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se convierta en ley universal. Por ejemplo, no mates. Bueno, esto obviamente ha sido impugnado por numerosos filósofos posteriores a Kant, porque piensan que establece un absolutismo de imposible cumplimiento en la práctica. Otra moral de tipo deontológico sería, no sé si vieron la película Cruzada, de Ridley Scott, que da una versión bastante falsa de la primera Cruzada, pero en un momento al actor, que es un hijo bastardo de un caballero, el padre, antes de morir, lo convierte en caballero, y entonces lo hace jurar, ¿sí? Y el juramento es claramente deontológico. Lo busqué porque a mí me impresionó siempre. Son 4 proposiciones, digamos, que el caballero debe cumplir. Fíjense. No muestres miedo frente a tus enemigos. Escuchen atención. Di siempre la verdad, aunque te cueste la vida. Tercero, protege a los desamparados. Y cuarto, no hagas el mal. Entonces, esto es deontología pura. Existen deberes que deben ser cumplidos, más allá de si traen consecuencias favorables o desfavorables. Es decir, no importan las consecuencias. Sería lo que la deontología sostiene. Por ejemplo, cuidar a nuestros hijos es un deber, y es moralmente incorrecto no hacerlo, aun cuando esto pueda resultar en grandes beneficios económicos. Por supuesto que hay distintas teorías deontológicas que difieren en el método para determinar los deberes y, consecuentemente, en la lista de deberes a cumplir, obviamente. La ética de las virtudes, por ejemplo, se enfoca en la importancia de desarrollar buenos hábitos de conducta o virtudes y de evitar los malos hábitos, es decir, los vicios. Bueno, aquí también
nos vemos en la dificultad de decir que es una virtud y que es un vicio. La ética normativa siempre ha estado presente en el pensamiento occidental desde Aristóteles, y aún desde antes, y se han propuesto distintas clasificaciones de sus doctrinas. Sin embargo, la distinción entre éticas consecuencialistas y éticas deontológicas es la de mayor fuerza y discusión en el ámbito contemporáneo. Las teorías éticas también se pueden distinguir según los criterios que utilizan para evaluar el bien moral. Fíjense, el bien moral se puede evaluar por diferentes criterios. Por sus consecuencias, como el consecuencialismo. Por las disposiciones de comportamiento, rasgos de carácter y virtudes, ética de la virtud. Por sus intenciones, esto es muy peligroso. Como dice el refrán, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Por los objetivos hacia hechos morales, como objetivo de la evaluación moral sobre la propiedad o la acción, la deontología. O por la optimización de los intereses o de las partes interesadas, ética de preferencias, por el utilitarismo, por la eudaimonia, que sería la ética de la felicidad o del bienestar. Por último, tenemos la tercera rama, que es la ética aplicada, que es la rama de la ética, estaría como en el fondo, digamos, o debajo, ¿no? Que utiliza los conceptos e instrumentos desarrollados en la metaética y en la ética normativa para analizar cuestiones especiales y controvertidas en diferentes campos. Luisa Montucci da estos ejemplos. La bioética, la ética de los negocios, si es que tal cosa existe, eso lo digo yo. La ética ambientalista, la ética sexual, la ética social, la ética pública, sobre la que trataremos de decir algo, la ética tecnológica y la ética de la información. Bueno, segunda pausa. O sea, lo que vemos hasta acá es un pantallazo de qué es la ética como parte de la filosofía y qué componentes tiene la misma, y bueno, y algunas teorías, simplemente esbozos de teorías éticas, digamos. Como para saber de qué estamos hablando cuando intentamos vincularla ahora con la economía. Los escucho. ¿Siguen ahí? Sí, sí. ¿No los escucho entonces? ¿Nada para opinar? ¿O para preguntar? Yo por Seguimos. mi parte, por ahora no. Bueno. Seguimos entonces. ¿Sí? Bueno, aquí vamos a basarnos un poco en el texto de Montucci, o un mucho, bueno, depende. Yo lo llamé Ética y Economía, una relación difícil. El artículo es del año 2007. Luisa Montucci en este artículo afirma correctamente, a mi juicio, ¿no?, que en sus comienzos los estudios económicos formaban parte de la filosofía moral. Sin embargo, esta posición se abandonó en algún momento de la modernidad. Por ejemplo, el filósofo griego Aristóteles consideró las cuestiones económicas en su Ética nicomaquea y en la política, como formando parte de estudios más amplios de ética y política. Tanto después en la Edad Media como en los inicios de la modernidad se veía la economía como parte integral de la filosofía moral, aunque con un papel subordinado respecto a las cuestiones más específicas, de carácter ético y teológico. Y hasta en las universidades del siglo XVIII, por lo menos en varias de las que tenemos noticias, en Glasgow, en Oxford, en Cambridge, en Nápoles, la enseñanza de la economía integraba los programas de filosofía moral. O sea, no había una cátedra autónoma. De hecho, la primera cátedra autónoma de economía política en Inglaterra se la van a dar a Malthus en 1805. Es el caso de Adam Smith, que fue profesor de filosofía moral en la Universidad de Glasgow entre 1752 y 1763, cuando renuncia para viajar al continente como tutor de un joven duque. Allí, influido por las enseñanzas de su maestro Francis Hutcheson, continuó con la estructura del curso en el sentido indicado. O sea, Francis Hutcheson, que había sido profesor de Smith en su juventud, después era el que ocupaba la cátedra de filosofía moral, ¿sí?, antes que Smith. La cátedra estuvo vacante unos años hasta que Smith la ocupó.
y continuó con la estructura del curso, es decir, que la economía política formaba parte de la filosofía moral. Aunque con Smith, un poco a los codazos, la parte dedicada a la economía fue ganando cada vez más horas, diríamos. Fue desalojando a otros temas. En 1759, Smith comienza a adquirir una moderada fama con la publicación de su obra Teoría de los Sentimientos Morales, que obviamente versa sobre la materia objeto de su disciplina. En esa obra, el filósofo discute una amplia gama de valores o virtudes, tema caro a la ética normativa, algunos de los cuales después vuelve a plantear en su obra cumbre, La riqueza de las naciones, de 1776. Así, en la teoría de los sentimientos morales aparecen mencionadas las siguientes virtudes: la prudencia, la vigilancia, la circunspección, la templanza, la constancia, la firmeza y la justicia, entendida esta en el sentido aristotélico tomista de justicia conmutativa. Esto es justicia en los intercambios. Finalmente, para Smith, la benevolencia aparece como la virtud de mayor nivel. En sus escritos relacionados con la economía, incluida La riqueza de las naciones, hay otros 2 textos más, Smith enfatiza la importancia de algunas virtudes en los procesos económicos. Por ejemplo, la prudencia en torno al proceso de acumulación de capital y la benevolencia, que debería ayudar a evitar la alienación que se deriva del funcionamiento de la sociedad comercial. Esto lo dice Montucci, que no es una heterodoxa, es una economista ortodoxa. Es de hacer notar que la defensa smithiana del comportamiento basado en el interés propio, porque también aparece eso obviamente en La riqueza de las naciones, siempre aparece en contextos muy específicos, tanto en lo atinente al problema como al periodo. Además, en otras partes de su obra, por ejemplo, al final del libro 1, Smith presenta fuertes críticas morales al funcionamiento de la economía de su tiempo, lo cual no avala necesariamente la tesis positivista de que en La riqueza de las naciones se presentaba una ciencia económica basada solo en hechos y libre de valoración. Por ejemplo, al final del capítulo del libro 1 hay una especie de apéndice extraordinario, donde, muy bien argumentado, donde Smith cuestiona severamente a la clase capitalista. ¿Sí? Smith presenta un poco a los terratenientes como un mal necesario y a los capitalistas como un mal no necesario, por ejemplo. Cosas que normalmente los textos de historia y pensamiento económico omiten. Ahora bien, entre los seguidores de Smith que van a conformar la escuela clásica, comienzan a perfilarse 2 líneas de pensamiento. Por ejemplo, para Thomas, cuando yo pongo Robert, el PPT automáticamente pone Roberto, y se me pasa, perdónenme. Para Thomas Robert Malthus, en realidad es Robert Thomas Malthus, que fue el primer profesor de economía política en Inglaterra, fíjense, desde 1805 hasta el momento de su fallecimiento, la economía debía ubicarse como una ciencia moral, considerando que las causas de la riqueza y la pobreza de las naciones eran el principal objetivo de los estudios económicos. Aquí hay algo que a mi juicio se le escapa a la profesora Montucci, y es que ciencia moral era también el nombre que le daban en el siglo XIX a lo que hoy llamamos ciencias sociales. Eso por un lado. Ustedes habrán leído el texto de Stuart Mill, que las trata de esa manera. Y por otro lado, y la propia Montucci lo dice, es lógico que Robert Malthus pensara esto porque era clérigo de la Iglesia Anglicana. Ahora, de acuerdo con el pensamiento de Ricardo, amigo y contendiente de alguna manera de Malthus, la economía no debía ser considerada como una disciplina moral, sino que debía tratarse de una disciplina técnica y estricta como la matemática. Y de acuerdo con su influyente obra, Principios de Economía Política y Tributación, 1817, el principal problema de la disciplina no era de índole moral, sino que se refería a la distribución del producto entre beneficios, salarios y rentas, como ustedes ya habrán visto. En su momento, la influencia metodológica de Ricardo fue considerable, y es probable que haya marcado el inicio del camino que fue apartando a la economía de la filosofía moral, en opinión de Montucci. John Stuart Mill, que es un poco la culminación de la escuela clásica,
adoptó una posición intermedia. Por un lado, propicia que se aplique a las ciencias morales el método de las ciencias físicas, pero en los hechos no propicia una ciencia económica libre de valores y considera que la misma puede ayudar a mejorar la condición humana. Obviamente el contexto de producción de John Stuart Mill es diferente al de los otros dos autores. Y además, John Stuart Mill sufre la influencia teórica e ideológica de su compañera, que era feminista y socialista, ¿no? Harriet Taylor. Con posterioridad a Mill, o sea, hacia la segunda mitad del siglo XIX en adelante, comienza el predominio del enfoque de la ciencia económica que Amartya Sen, el economista hindú contemporáneo, denomina como de la ingeniería, y que contrapone al otro enfoque, al de la ética. El primero se ocupa de cuestiones logísticas relacionadas con los medios y deja de lado los fines que se consideran dados según la célebre definición de Lionel Robbins que ya discutimos. En opinión de Sen, y dadas las diferencias de énfasis en las distintas problemáticas, correspondería ubicar en el enfoque ético a Smith, Malthus, John Stuart Mill, Marx y Francis Ellsworth. Y en el lado del enfoque de la ingeniería a William Petty, François Quesnay, David Ricardo, Agustín Cournot, William James, Leon Walras y Alfred Marshall, aunque en el caso marshalliano, Montucci tiene sus dudas. El enfoque ético de la ciencia económica se debilitó en forma considerable en el curso del siglo XX, debido, entre otras razones, a la adopción del enfoque epistemológico del positivismo, que exige excluir las consideraciones morales como condición necesaria para asegurar la naturaleza científica de la economía. Algunos autores responsabilizan parcialmente de este cambio a Lionel Robbins, por el enfoque metodológico positivista que adoptó, bueno, en la célebre obra de 1932, que ya hemos comentado. Yo no creo que Robbins sea el principal responsable de esto, digamos, pero bueno, seguramente influyó. También se mencionan textos claves como Valor y Capital, de 1939, de John Hicks, lo que hemos analizado, los fundamentos del análisis económico de Paul Samuelson, y un texto del economista francés Gérard Debreu, Teoría del Valor, que, dice Montucci, capitanearon la revolución formalista en los años 30 del siglo XX, obviamente, como parcialmente responsables del significativo desvío, dice, son sus palabras, que se produjo en el sendero del pensamiento económico desde la valoración hacia la elección. Otra importante contribución, esta sí para mí es fundamental, a este estado de cosas, puede sin duda ser atribuido a un trabajo de Milton Friedman, que ejerció influencia sobre varias generaciones de economistas en todo el mundo, titulado La metodología de la economía positiva y publicado en 1953. Ahí está Friedman, una fotografía de 2 años antes de su muerte. En ese trabajo, siguiendo a John Neville Keynes, Friedman enfatiza la distinción entre la economía positiva y la normativa. Y sostiene que la primera es, en principio, independiente de cualquier posición ética particular o juicio de valor, ya que debe ocuparse de lo que es y no de lo que debe ser, y que debe ser una ciencia objetiva en el mismo sentido en que pueden serlo las ciencias físicas. Es decir, este artículo, que todo estudiante de economía debería leer, está en internet, por supuesto, en inglés y en español, es como una extensión de la tesis de John Neville Keynes, que ya hemos visto. Por otra parte, la economía normativa, según Friedman, debe ocuparse de lo que debe ser, fundamentalmente de los fines de la actividad económica. ¿Se acuerdan los fines que para Robbins eran dados? Friedman también indica que existe un arte de la economía, esto también lo decía John Neville Keynes, que se ocuparía de fijar un sistema de reglas para el logro de un determinado fin. Si bien no lo formula explícitamente, estas dos últimas disciplinas constituirían la política económica, o sea, la economía normativa y el arte de la economía, cuyas conclusiones deben apoyarse sobre las predicciones de la economía positiva. Friedman considera que la economía normativa no es independiente de la economía positiva, pues toda propuesta de política económica debería basarse, sí, en las predicciones acerca de las consecuencias que sobrevendrían al hacerse una cosa en vez de otra. Predicciones que deben estar basadas, implícita o explícitamente, en la economía positiva.
Sin embargo, en su opinión, en la opinión de Friedman, no existe una relación vis a vis, es decir, uno a uno, entre la economía positiva y la normativa, debido a las diferencias existentes en los respectivos sistemas de valores básicos de los individuos. Pero Friedman sostiene que los desacuerdos en materia de política económica se originan más en controversias respecto de las predicciones que deberían desaparecer, acá está mal escrito, con el avance de la disciplina, que en desacuerdos sobre valores. Bueno, no han desaparecido. Al contrario, en mi opinión, se han profundizado. Esta posición de una ciencia económica avalorativa, ¿sí?, es compartida hoy, sostiene Montucci, con conocimiento de causa, obviamente porque ella es ortodoxa, por la mayoría de los economistas, que no se encuentran cómodos y tienen que introducir en sus análisis cuestiones éticas y morales. Esto uno puede verlo en cualquier jornada de encuentro donde la parte destinada a estas cuestiones es como una parte marginal, digamos. Sin embargo, los economistas que rechazan la posibilidad de introducir cuestiones valorativas y éticas en sus análisis por considerarlas no pertinentes, aceptan que la ciencia económica positiva es relevante para la política económica. Aunque esto no debería verse como una contradicción, según aclara la propia autora. Sin embargo, la tarea del economista es un poco más complicada. ¿Por qué? Porque políticas alternativas para alcanzar un determinado fin pueden tener distintas consecuencias, además del objetivo específico que se pretende con valoraciones morales diferentes. Bueno, esto, de hecho, no es que puedan, de hecho, lo han tenido y lo siguen teniendo. En definitiva, al determinar todas las posibles consecuencias de dichas políticas económicas alternativas, dice Montucci, parece difícil poder evitar la consideración de cuestiones de índole moral. Como reconoció en su oportunidad Kenneth Boulding, en un artículo extraordinario, La economía como una ciencia moral, de 1969, al definir en ese artículo el carácter moral de la disciplina por un enunciado acerca de un rango ordenado de preferencias entre alternativas, una de las cuales invariablemente será la seleccionada. Tal vez lo introduzcamos como bibliografía el próximo año, ¿no?, este artículo. Ahora, tiene toda una historia el autor porque era cuáquero, ¿no? Y los cuáqueros tienen una religión disidente de origen británico, tienen un sentido moral en su propia persona muy, muy fuerte, digamos. Así que es casi natural, digamos, que concibiera la economía como una ciencia moral. A la manera de Malthus, tal vez. Hay que tener en cuenta que en la actividad profesional de los economistas es muy difícil poder separar la parte puramente técnica de la parte valorativa, como había sido formulado también muy tempranamente por Fritz Machlup en un artículo del mismo año de 1969, citado por Montucci en la Biblia. Este es un economista que estudió en su momento la inflación. Esto es así porque el economista necesitaría comprender acerca de la ética para interpretar cabalmente los objetivos que plantean los hacedores de la política económica, los policymakers. Los cursos de acción y el análisis de sus consecuencias aparecen casi siempre influenciados por los valores de quien lo formula. Me remito a la experiencia argentina de cualquier época. Como observan varios autores, las cuestiones morales y éticas afloran continuamente, aunque sea de forma no explícita. Es cierto, afirma Montucci, que hay partes de la ciencia económica que no parecerían estar relacionados con consideraciones de tipo ética y que de algún modo estarían corroborando el enfoque de que se llamó de la ingeniería. Sin embargo, dice Montucci, hay que aceptar que existen por lo menos 3 maneras en que tales consideraciones asumen un carácter relevante en la disciplina y que moldean la forma de hacer ciencia. Casi nada. 3 maneras en que tales consideraciones asumen un carácter relevante en la disciplina, tan relevante que moldean la forma de hacer ciencia de quienes la practican, es decir, de los economistas. En primer lugar, los economistas
como cualquier otro colectivo, como cualquier otro ser humano, tienen valores éticos que influyen sobre la forma en que desarrollan su actividad científica. Esto lo vimos cuando estudiamos el artículo de Schumpeter, por ejemplo. En efecto, el tema de la neutralidad de la ciencia y de la objetividad del conocimiento científico ha sido el centro de acaloradas controversias, y en forma paulatina parece ir imponiéndose el criterio que demanda contextualizar, sobre todo en disciplinas donde el contexto importa. ¿Dónde se da esto? Bueno, básicamente en las disciplinas sociales. Aunque es cierto, dice Montucci, un poco contradictoriamente, que este punto de vista parecería no afectar el criterio de objetividad, sí lo afectaría el hecho de que valores contextuales den forma y condiciones a ese mismo conocimiento. El problema en realidad se plantearía en el caso de que se aceptara la vigencia de un paradigma kuhniano, en el cual las teorías tendrían vigencia y coherencia en el contexto de un punto de vista respecto del mundo que establecería la orientación de la investigación científica, los problemas relevantes, las preguntas a formular y un vasto etcétera, en el cual Montucci incluye hasta el lenguaje. ¿Qué es esto de un paradigma kuhniano? Bueno, Thomas S. Kuhn falleció un físico que escribió en la década de los 60 un libro maravilloso y que tuvo consecuencias imprevisibles, llamado La estructura de las revoluciones científicas, en el cual afirma que la ciencia, en general, él se refiere a las ciencias físicas, pero la ciencia en general no avanza por progreso, sino por cambio de paradigma. Un paradigma es una visión del mundo. ¿Sí? Entonces, obviamente, cada paradigma tiene metodologías, problemáticas, lenguajes, conceptos, etcétera, diferentes. Ahora, no hace falta ser adscripto a la idea kuhniana para dejar de lado el problema contextual en la producción del conocimiento. Yo no creo en la teoría kuhniana, ¿sí? Y sin embargo creo que el contexto es fundamental para entender cómo se formulan las distintas teorías. Desde otro enfoque, no kuhniano, se ha señalado la necesidad de distinguir entre imparcialidad y neutralidad de la ciencia. Entonces, la primera condición, la imparcialidad, es necesaria para la construcción de teorías científicas válidas. Y ello requiere que su evaluación sea hecha en términos de datos empíricos y valores epistémicos, es decir, no en datos morales o ideológicos. Pero aún así, la teoría podría resultar no neutral respecto a valores. Podría ser imparcial, nos dice Montucci, pero podría ser no neutral. En segundo lugar, los agentes económicos. Primero los economistas, ahora los agentes económicos, que tienen valores que influyen sobre su comportamiento y en particular sobre su conducta económica. Si bien es cierto que estos suelen orientarse, los agentes, ¿no?, por su propio interés, no puede ignorarse que también sus valores morales tienen incidencia en su conducta, no solo como individuos, sino también como agentes económicos. No es una fácil tarea combinar egoísmo con altruismo, nos dice Montucci, y además incorporar valores morales en una función de utilidad, como hace Olson, cuando habla de cierto tipo de individuos que incorporan el altruismo en su función de utilidad y que se convierten en líderes comunitarios, etc. Amartya Sen ha propuesto que los valores morales como equidad, libertad, honestidad y responsabilidad, entre otros, integren una función de metapreferencias que influiría sobre el ordenamiento de las preferencias ordinarias. Aquí, esto es prácticamente el problema del ser y del deber ser, digamos, ¿no? O sea, mi función de preferencias común, una función microeconómica, estaría orientada o dirigida por otra función de metapreferencias, que tiene que ver con los valores. Otros autores señalan que tales valores también pueden ser visualizados como restricciones en el rango de elecciones disponibles para la gente en cuestión. Por último, primero los economistas, después los agentes económicos, tenemos las instituciones y políticas económicas, que tienen impacto en forma diferencial sobre las personas, y ello vuelve necesario realizar evaluaciones éticas, además de las evaluaciones estrictamente económicas. Y en tal caso, y más allá de las consideraciones sobre las posibilidades de alcanzar un óptimo paretiano, resulta pertinente hacer una referencia sobre los medios y los fines. Según Montucci, es claro que alcanzar ese óptimo, el óptimo así definido por Pareto, es decir, esa situación en la cual
no se puede mejorar la situación de ningún individuo del colectivo sin perjudicar a otro. Entonces, para Montucci es claro que alcanzar ese óptimo pudiera implicar el uso de medios que puedan ser moralmente inaceptables. De igual modo, bajo ciertas circunstancias, pueden resultar inadmisibles otros aspectos que normalmente se consideran meramente instrumentales y moralmente neutros, como por ejemplo, el mercado, que también puede ser objeto de preferencias y reglas fundadas en la ética, como por caso cuando se quiere realizar en el mercado operaciones como el suministro de sangre o se quiere comercializar la maternidad subrogada. Sobre el tema del suministro de sangre, hay un análisis que ustedes verán en el texto de Montucci, donde explica diferentes orientaciones en diferentes países, donde en algunos casos la sangre es una mercancía más, y en otros casos se consigue solo por donación. Y la paradoja, o aparente paradoja desde el punto de vista económico, es que en los países donde es solo por donación, la oferta de sangre es más importante que en los países donde la sangre es una mercancía y tiene precio. Bueno, de la maternidad subrogada no voy a hablar porque es algo a lo que yo moralmente me opongo, digamos, ¿no? El alquiler de vientres, no, me parece una cosa aberrante, pero admito que es una posición moral. Pero sí, hay un mercado para esto. El autor ya citado, Boulding, plantea otro enfoque relativo a la ciencia en general, que por supuesto incluye a la ciencia económica, en el cual sostiene que la misma no puede estar divorciada de las cuestiones éticas. Obviamente, ahí tenemos el retrato del señor Boulding. Este autor entiende a la ciencia como un proceso de aprendizaje de las personas que surgen en ciertas subculturas de la sociedad humana. El término subcultura es muy norteamericano. Define como subcultura a un grupo de personas que aceptan un conjunto de valores comunes, es decir, un sistema ético que les permite comunicarse. Voy a poner un ejemplo grotesco, pero los docentes universitarios seríamos en este planteo una subcultura. Entonces, ¿a qué subcultura se refiere Boulding? A la subcultura científica, que tiene un fuerte sistema de valores comunes sin los cuales el proceso científico no podría haberse producido, el proceso y el progreso. Ya no vivimos en la época del siglo XIX donde había científicos como Pasteur aislados. Hoy hay comunidades científicas que trabajan en conjunto y hasta, digamos, en cooperación y en competencia a la vez. Voy a poner un ejemplo de candente actualidad, el tema de la vacuna contra el COVID. Los principales valores de esta subcultura serían la veracidad, la curiosidad, la medición, la cuantificación, la observación y experimentación cuidadosa y la objetividad. Obviamente que respecto de esto puede discutirse cuáles de los anteriores constituyen valores éticos y cuáles resultan esenciales para la existencia de la subcultura científica, pero su existencia parece estar más allá de todo cuestionamiento. Si me preguntan, diría que la veracidad y la objetividad claramente son valores éticos. Respecto a los demás, me parece que son precondiciones, pero admito que también es discutible. Otros autores han propuesto un enfoque distinto respecto de la relación entre la economía y la ética, fundada en las dimensiones éticas que tienen las elecciones en la economía de mercado. Ojo, no elecciones políticas, ¿no? Las elecciones que cada día toman todos los individuos que concurren al mercado. En este sentido, se han señalado 4 cuestiones que sería necesario dilucidar, es decir, aclarar, para ahondar en la comprensión de esta compleja relación. La primera pregunta se refiere a si la economía de mercado necesita de un comportamiento ético para que su funcionamiento permita obtener los resultados que de la misma se esperan. Si nos remitimos a Smith, claro que sí, por ejemplo. Para Montucci es evidente que las transacciones de mercado, aunque fuesen libres y voluntarias, deben llevarse a cabo en un marco de honestidad, integridad, equidad, prudencia y responsabilidad, que configurarían el llamado comportamiento ético para que el sistema resulte aceptable para los actores involucrados y pueda perdurar a lo largo del tiempo. No como nos muestran las películas norteamericanas, digamos. La segunda cuestión se refiere al hecho de si resultaría posible que un sistema basado
en la competencia o en la rivalidad en los mercados imperfectos, pudiera aceptar la vigencia de un código moral que pusiera un límite a las actividades y transacciones. Porque obviamente si hay un código moral, ese código moral será para poner ciertas restricciones. ¿Mm? En este aspecto debe enfatizarse que sin tal código, el sistema mismo no podría existir, pues para decidirse a entrar en el mismo, todo individuo racional debería esperar un comportamiento de este tipo de sus asociados en el comercio. Caso contrario, el sistema no sería viable. Por eso se celebran los contratos, y cada vez más los contratos tienen más cláusulas para prevenir fraudes y ese tipo de cosas. Así que si los contratos y la legislación hablan sobre eso, es porque esas cosas existen. La tercera cuestión surge de las dudas que la segunda cuestión genera, y se refiere al hecho de que fuese posible y probable que el sistema de mercado generase por sí mismo, es decir, endógenamente, el comportamiento óptimo para asegurar su supervivencia. Entonces ahí las opiniones difieren. Kenneth Arrow, que ha tratado estos temas, afirma al respecto que nada lo garantiza y que por lo tanto es necesaria la regulación. Pero en el otro extremo está Friedman, que opinaba que good business is good ethics. O sea, lo que es bueno para los negocios es éticamente aceptable, digamos. La última cuestión está implicada en referencia a lo sostenido por Arrow, es decir, la necesidad de regulaciones. Entonces se podría formular en estos términos. Si la cuestión anterior no fuese posible, es decir, no se pudiese lograr ese óptimo, ¿estaría el gobierno capacitado técnica y aún moralmente para implementar tal tipo de regulaciones? Al respecto, acota la autora que alguna evidencia indicaría que, frente a sonados escándalos, crece en la sociedad la demanda por comportamientos individuales y corporativos más éticos. Esto es eludir la cuestión, claramente. Mi opinión, si yo tuviera que dar una respuesta a esto, diría que no. Pero entonces estamos en el horno. Entonces, una sociedad democrática debería ser capaz de generar un mecanismo endógeno para que un código de tal relevancia y magnitud pudiese celebrarse entre los actores involucrados. Un aspecto importante en la ciencia económica es el referido al concepto de racionalidad, considerado como el principio rector de la disciplina. Tan fundamental se lo considera que a veces se lo ha designado como el principio económico. Matsur, por ejemplo, hablaba en ese sentido. Ello supondría, dice Montucci, una idea muy clara e inequívoca respecto del significado de tal principio en el conjunto de la comunidad económica. Pero no es así, porque existen distintos conceptos de racionalidad en economía y en otras disciplinas. E inclusive se ha señalado que en distintas ramas de la ciencia económica se utilizan concepciones diferentes de racionalidad, que se han multiplicado a partir del desarrollo de la actividad del consumidor a principios del siglo XX, ya que ha sido en el campo de la micro donde se iniciaron análisis sistemáticos de la elección racional, como ustedes seguramente vieron en micro 1 y en micro 2. Sin embargo, ya los economistas clásicos habían planteado una versión del principio de racionalidad, que aún en el presente es aceptada por muchos economistas e inclusive por otros científicos no economistas. En la versión de los clásicos, un comportamiento racional implicaría que las personas adoptan medios que desde su punto de vista resultan adecuados para la consecución de los fines que pretenden alcanzar. Si estuviéramos analizándolo desde el punto de vista ético, sería una ética consecuencialista. Esto constituye sin duda, afirma la autora, un planteo muy restringido, ya que solo parecería limitarse a sostener que las personas no se comportan de manera estúpida, dice. Esta concepción de racionalidad, también identificada como racionalidad neoclásica, basada en la tradición otra vez de nuestro amigo David Hume, solo se refería a la manera óptima de utilizar medios para alcanzar determinados fines, sin entrar a analizar ni el valor, ni la calidad o la racionalidad de los medios y mucho menos de los fines. ¿Sí? O sea, ni los medios ni los fines interesarían, sino lo que está en el medio, esa caja negra, digamos.
Y ya desde Aristóteles, hace 2500 años, se ha aceptado que en los comportamientos humanos que se han asumido como racionales aparecen implicados valores y preferencias. Y el modelo clásico de racionalidad que ha dominado el pensamiento de la economía desde Hume, en muchas ocasiones no ha podido dar respuestas satisfactorias porque suelen aparecer anomalías o comportamientos aparentemente irracionales. Como ejemplo de tales anomalías de comportamiento, la autora menciona el tema de los costos hundidos, el efecto certidumbre, que me lleva siempre a equivocarme, la aversión a las pérdidas y la inversión de las preferencias. Las anomalías pueden ser reconocidas y evitadas, aunque no obstante no puede dejar de considerarse el caso eventual en que las mismas no fuesen tales, sino que fuesen consecuencia de las valoraciones del agente económico que no habían sido consideradas en el análisis de la optimización, en el análisis teórico de la optimización. Es decir, que la gente tuviera una conducta que desde la ortodoxia se consideraría desviada. Un aspecto que no puede ser ignorado en materia de toma de decisiones es el referido al contexto, que tiene importancia crucial en las decisiones que se adopten, debiendo tenerse presente en este sentido no solo la incidencia de los valores propios de la gente, sino también los valores sociales que contextualizan sus acciones y deliberaciones. Como hacía, por ejemplo, Duesenberry en la teoría del ingreso relativo, ¿no? Donde el consumidor representativo no solo estaba influenciado por los valores propios, por su renta, sino que estaba influenciado por la renta promedio del grupo social con el cual el actor se refería. Y eso podía llevarlo a tomar decisiones que tal vez fuesen subóptimas. Entonces, al juicio de la autora, parecería adecuado, dice, incorporar otros conceptos de racionalidad que permitirían superar algunas de esas limitaciones, aunque no todas, lo aclararemos bien. Entonces, esto es muy interesante. A la llamada racionalidad instrumental, que corresponde al modelo clásico no clásico, y que se manifiesta en la búsqueda de los mejores medios para alcanzar determinados fines, parece pertinente añadir los conceptos de racionalidad sustantiva, que podría ser entendida como una racionalidad de fines y de incorporación de valores, y la racionalidad de procedimientos, que se estaría ocupando de los procesos por los cuales se decide seguir un curso de acción de acuerdo con reglas y normas que la sociedad implemente. Y en este punto entran nuevamente los valores. Es decir, amplía el concepto de racionalidad de forma tal de analizar, de ir más allá de la definición de Robbins. De no solo analizar la optimalidad de tal o cual elección, sino también analizar la pertinencia de los fines y la pertinencia de los medios para tales fines. La propuesta de la autora se fundamentaría en la adopción de un modelo algo similar al modelo de las brechas presentado por el filósofo estadounidense J.R. Searle. Racionalidad en Acción, 2001. Vive todavía este señor y, bueno, tuvo una accidentada carrera porque después de la publicación del artículo de Montucci fue acusado de conducta impropia y fue separado de su universidad. Bueno, obviamente eso no quita validez a lo que el autor dice, ¿no? Pero muestra una contradicción entre su conducta particular y lo que manifiesta públicamente. En la primera etapa o brecha, los agentes proceden a deliberar y realizan un análisis y escrutinio de sus fines. Fines. ¿Se acuerdan? Para Robbins eran dados, no podíamos decir nada de los mismos. Evaluando su factibilidad e incorporando valores tales como el honor, la amistad, la honestidad, la equidad, la justicia y la libertad, el cuidado de la vida y de la naturaleza, entre otros. Este proceso de deliberación estaría dominado por esa racionalidad sustantiva. Definidos los fines, de la manera indicada, se deliberaría para encontrar los procedimientos y procesos adecuados para alcanzarlos, de conformidad con la información limitada de que se dispone Simon, y de acuerdo con las reglas y normas que la sociedad ha implementado. También debería evaluarse la compatibilidad entre fines para evitar la presencia de algunos mutuamente excluyentes. En esta etapa predominaría la racionalidad de procedimientos. Finalmente, se habrá de arribar a la etapa final,
donde la gente deberá evaluar los resultados y consecuencias de sus acciones, intentando determinar, de acuerdo con la racionalidad instrumental, si ellos fueron los mejores posibles de acuerdo con los fines, los medios y la información de que disponemos. Fíjense ustedes qué modesto, o qué más modesto es este procedimiento, ¿no? Porque primero aplico la racionalidad sustantiva para los fines, después la racionalidad de procedimientos, y recién al final aplico la racionalidad clásica o neoclásica. Y acota, ¿sí?, que esto es bajo condición de información limitada. Esto es muy, muy interesante. Y parecería ser un camino, digamos, que desgraciadamente no es aceptado por todos. Entonces, de acuerdo con esta propuesta, los valores estarían firmemente incorporados en todo el proceso, desde la generación de los fines, la toma de decisiones y en las acciones mismas. Ahora, esto tiene que ver con la actitud deliberativa de los agentes, y esto nos remite a un filósofo contemporáneo, Habermas, alemán, Jürgen Habermas, que dice que las normas morales solo pueden ser aceptadas por los actores que actúan en deliberación común, digamos, por consenso. Esta palabra, digamos, es habermasiana. Bueno, fin. Tercera pausa. Bueno, habrán visto por qué titulé una relación difícil, ¿no?, a esta cuestión. O sea, lo que en realidad la autora hace una especie de reading, digamos, donde transcribe diferentes opiniones, y bueno, hay 3 o 4 contribuciones bastante interesantes: este tema de la racionalidad, los 4 aspectos de la economía de mercado, y las 3 maneras en que las relaciones entre ética y economía definen de alguna manera cómo se hace la ciencia, digamos. Eso me parece a mí que es lo más provechoso del artículo, pero obviamente esto no quita que ustedes, digamos, esto no sustituye la lectura del texto, ¿no?, que ustedes tienen que hacer, y es probable que encuentren otras cuestiones. Es una de las autoras que hace notas al pie de página muy interesantes. A veces las notas superan al texto. Los escucho. Cuando habla de valores sociales, está hablando de, o sea, en contraposición de los valores individuales, está hablando de la ética y la moral. Ahí con esa palabra valores sociales se refiere a las conductas morales. Claro, los valores sociales son los valores del medio en el cual el individuo típico o representativo se maneja, digamos. O sea, no es lo mismo si vos estás en un país periférico que en un país central. No es lo mismo si vos estás en un país católico que en un país protestante o islámico. Sí. O sea, los valores morales promedio de esas comunidades son diferentes. Sí. Y esos valores impregnan. Voy a poner un ejemplo de conducta económica que creo que yo lo he comentado acá: el regateo. ¿Sí? En Occidente el regateo es casi marginal, digamos. ¿Sí? En Oriente el regateo es la norma. Y ahí tenemos una conducta económica, digamos, que viene de un sistema de valores diferentes. Si vos en Oriente el tipo te dice el precio y vos le aceptás el precio que te dice, te saca la cosa y no te la vende. Lo ofendés. Porque no le permitís ejercer su difícil arte del comercio, digamos. ¿Me explico? Bueno, es una conducta económica distinta a la de Occidente. Vos dices, ¿cuánto vale esto? Tanto. Bueno, ¿lo compro o no lo compro? Salvo en, no sé, mercados artesanales o algún tipo de mercado particular. Subastas y ese tipo de cosas, pero vos no vas al supermercado y cuestionás los precios, digamos. ¿Sí? ¿Agarrás a las cosas o no? Pero, a ver, al margen de esto, al margen del tipo de cultura o sociedad analizada, lo que quiere decir es que a veces los individuos toman en cuenta más, ¿vale? No sé, el qué dirán, por ejemplo. ¿Me compro un auto nuevo o no? ¿Qué van a decir los vecinos? Suponete.
Y ahí estás tomando una decisión subóptima, por ejemplo. ¿Está bien, Luana? Sí, sí. Digo, ¿me entendés? No te pregunto si estás de acuerdo, obviamente. Bien. Después, al principio, cuando hacías la diferencia de Malthus con Ricardo, ahí me perdí porque, o sea, lo que vimos fue totalmente distinto. O sea, vos decís, Malthus lo planteaba más como una ciencia moral y David Ricardo como que tenía en cuenta más cuestiones de economía más exacta, formal, y nosotros lo que vimos era como que los clásicos, entre ellos, o sea, Ricardo, planteaban esta cuestión de la economía como una disciplina política, por ahí que trascendía un poco. Me perdí como ahí con esa distinción, digamos. A ver, ambos coinciden en que la economía es política, porque tratan con actores sociales, con clases, etcétera. Sobre eso no hay duda, pero para Malthus, digamos, las cuestiones de la pobreza son fundamentales. Y es un problema moral, más allá de que la solución malthusiana sea aberrante, pero ese es otro tema, digamos. Para Ricardo no existe ese problema. ¿Sí? O, al menos no en la obra, quiero decir. Obviamente Ricardo era uno de los hombres más ricos de Inglaterra, y según la tradición lo hizo sin estafar a nadie, dicen. Y se convirtió en terrateniente para poder comprar una banca en el Parlamento para ofrecerle un programa político a Inglaterra, que Inglaterra lo adoptó 20 y pico de años después de la muerte de Ricardo. Pero su teoría iba en contra de sus propios intereses personales. ¿Sí? Ahora, en la forma en que manifiesta la teoría es absolutamente deductiva y formalista. ¿Sí? Y eso es lo que muchos autores no clásicos le van a cuestionar, digamos. Además del pretendido universalismo de la teoría clásica. Por ejemplo, Ricardo infiere de la situación particular de Inglaterra la teoría de la renta diferencial. Ahora, esa teoría no podía haber surgido nunca en Estados Unidos, por ejemplo. ¿Por qué? Y porque en esa época Estados Unidos era un país en expansión, o sea, había cada vez más tierra. ¿Me explico? En cambio, Inglaterra era una isla donde obviamente había una superficie limitada. ¿Sí? Y obviamente las mejores tierras estaban siendo explotadas desde hacía siglos, digamos. O sea que, entonces, él le dice en una carta a Malthus, bueno, sí, en realidad yo creía, para defender qué pienso, digo, creé o imaginé, dice, una situación que fuese inatacable, digamos. Pero vos fíjate, a él le interesan las leyes, y las leyes deben deducirse o probarse por procedimientos lógicos formales. En ese sentido es el enfoque que Amartya Sen llama de la ingeniería. ¿Sí? Lo que pasa es que obviamente no era matemático, no escribió un modelo, pero en el siglo XX hubo varios economistas que convirtieron el modelo ricardiano a fórmulas. Pasinetti, Luigi Pasinetti, por ejemplo. No sé si alguno de acá vio desarrollo económico. ¿Eh? Sí, yo. ¿No leen el texto de Pasinetti? ¿Una formulación matemática del sistema ricardiano? No, Qué pena. ese no lo vi. Bueno. No veo contradicción, Luana, entre lo que dijo Marcos y lo que digo yo. Sí, sí, entiendo. ¿Me perdí de algo? No me parece. Me perdí de algo, se están riendo. No, hay alguien que tiene el micrófono abierto y no se da cuenta. ¿Me disculpan un minuto? Hola. Hola.
Estoy dando clase, mamá. ¿Cómo estás? Te llamo bien termino. Perdóname. Sí, disculpan. Bueno, ¿algo más o podemos seguir? Por mí podemos seguir. Bueno, entonces ahora pasamos al texto de Baringholtz, que es más atravesado. Espero que esto les sirva de ayuda para cuando lo lean. Este artículo de Eleonora Baringholtz es de 1999, es decir, es anterior al de Montucci, y se propone tematizar el papel constitutivo que pudieran desempeñar los juicios de valor, eminentemente éticos, en el ámbito teórico, con una clara tendencia a evitar posiciones de neto corte separabilista. Ahora explico qué es separabilista. La autora aclara que sería correcto calificar como tales a un tipo de enfoque que, al estilo de Robbins, intente preservar cierta dicotomía. Bueno, ya sabemos que dicotomía no es la palabra correcta, pero ella la utiliza así plenamente, como positivo normativo o medios fines, tal que, aunque se admita que el economista formule juicios de valor, solo lo hará fuera del campo teórico y tales juicios se considerarán extracientíficos. Esta sería la posición separabilista por excelencia. Este enfoque de marcado sesgo tecnocrático, dice Baringholtz, pretende asegurar que es decir, la única, ¿no?, la verdadera manera de hacer economía científica consiste en mantenerse dentro de los rígidos límites que la convierten en ciencia positiva. En tanto tal, la economía deberá preservar su pureza atendiendo a dos características fundamentales: objetividad y neutralidad con respecto a cualquier factor externo que es considerado como contaminante. Esa es la palabra que se utiliza. Entonces, la palabra o el enfoque separabilista viene de un artículo de Casares-Ripoll de 1992, y es un enfoque que concibe a los juicios de valor, a la ética, como parte de un plano de discurso ajeno al problema de la economía, el cual es pasible de ser caracterizado como extracientífico al ámbito teórico de la economía. O sea, el discurso ético y el discurso económico son dos planos de discursos diferentes. Si ustedes quieren, dicotómicos, para esta posición separabilista que Baringholtz combate en este artículo. El artículo se llama Ética y Economía en busca del nexo perdido, sin el signo de pregunta. Yo le agregué el signo de pregunta, porque para mí no lo consigue, pero bueno. Para la autora, un número importante de economistas y filósofos ponen en duda la plausibilidad, es decir, que sea posible, de los argumentos a favor de que la ciencia económica pueda continuar ostentando tal estatus, tal posición, sin atravesar los estrictos límites de demarcación trazados por los partidarios de las posiciones denominadas separabilistas. Por lo cual, no parece casual, dice, que la reaparición del debate sobre la conexión entre ética y economía tenga lugar en una agenda de discusión de corte no separabilista o directamente heterodoxo. Una agenda en la cual también ha desempeñado un papel importante la dicotomía interno-externo. Esta mujer crea dicotomías por todos lados. A ver, traducción. La ciencia económica, para poder seguir manteniendo el estatus científico, debería superar esa barrera separabilista. Pero por ahora, o al menos en 1999, según lo que decía, esto era aceptado en el campo de la economía heterodoxa. Y esa agenda también, o en esa agenda desempeñaba un papel esta dicotomía, que se refiere, obviamente, lo interno sería lo propio de la economía y lo externo serían esos factores contaminantes a los que aludimos precedentemente. Los valores, los prejuicios, etc. Entonces, ¿cuál será el punto de partida de Eleonora Baringholtz? El reconocimiento de que, si la economía es una ciencia, ella dice que sí, como tal, no puede permanecer ajena a la crisis que afecta al conocimiento científico contemporáneo. ¿A qué crisis se refiere? A una que no solo ha afectado a las ciencias económicas, siempre habla en plural de ciencias económicas a lo largo de todo el texto.
yo respeté esto. En lo que respecta a la caracterización multidimensional de su objeto de estudio, sino también en concebir que el camino más adecuado de aproximación a tal objeto supone cambios de orden metodológico. A ver, volvamos a traducir. Entonces, para ella, toda la ciencia, incluyendo la economía, está en crisis. Una crisis que no solo la ha afectado en la caracterización de su objeto, porque es un objeto multidimensional, sino también en el aspecto metodológico. O sea, ella cree, y anticipo, que el carácter multidimensional de su objeto de estudio requiere un enfoque, como se llamaba, interdisciplinario, lo cual obviamente va a implicar vinculaciones con la ética y por lo tanto profundos cambios de orden metodológico. Superar, diríamos, el formalismo. Cambios, por otra parte, de los cuales el nexo entre ética y economía, cuya existencia se pretende sostener, no les resultaría ajeno. Si bien la crisis global del conocimiento científico no apunta directamente al problema del nexo entre ética y economía, que es el objeto de la autora, podría ayudar a comprender parte de la tensión que se está produciendo en las ciencias económicas. Podría ayudar a visualizar la necesidad, la urgencia de romper con aquellas concepciones que la encapsulan en un mundo de modelos ideales, modelos que a la hora de ponerlos en práctica podrían chocar con la realidad. Ahí está la crítica al formalismo. En base a concepciones como la de William Vickrey, un economista bastante ortodoxo, ¿no? Que ganó el premio del Banco de Suecia de homenaje a Alfred Nobel, la autora sostiene que la ética no es un factor contaminante de la teoría económica, sino más bien un ingrediente esencial del buen funcionamiento del sistema económico, tal que gran parte del funcionamiento de la economía de mercado dependería, o estaría sustentado, por las expectativas de comportamiento moral de los agentes económicos. En esto coincide con Montucci. Ejemplo de lo anterior, pone un ejemplo en materia de economía tributaria. Serían las consideraciones que involucran a los impuestos, tales como equidad, eficiencia, neutralidad o simplicidad, que, además de su contenido económico, involucran juicios éticos, de modo tal que en la distribución tributaria no solo se preserva el mercado de imperfecciones, ocasionadas por distorsiones que puedan afectar su equilibrio, sino que se preservan las libertades individuales de los agentes económicos en su carácter de sujetos autónomos. O sea que estos principios de la tributación generalmente aceptados, para la autora también involucran un cierto juicio ético. La autora recurre a un texto fundamental de un filósofo belga, Leo Apostel, ya fallecido, en el cual reconoce que, comparada con otras disciplinas, la economía parece, dice, parece, lo subraya, disponer de instrumentos de cuantificación naturales. Recuerden que en economía no hay nada natural. Entre otros, precios, salarios, cantidades de bienes producidos, ritmos de producción, etc. Se pregunta si estos y otros elementos, como por ejemplo las ecuaciones del sistema de equilibrio general, que también analiza Apostel, son suficientes. En sus propios términos, los de Apostel, la economía, a semejanza de otras ciencias humanas aquí estudiadas, aún no ha adquirido su unidad interna. Y esto tiene que ver con la crisis aludida precedentemente. Y lo que es más, dice Apostel, no llegará a esta unidad más que si es elaborada una ciencia más general de la economía, recurriendo a conceptos y medios de naturaleza claramente interdisciplinaria, es decir, combinándose con otras disciplinas humanas. Esto es un texto colectivo patrocinado por la UNESCO de 1982, vinculada a esta temática. Si bien el filósofo belga no apunta directamente a la relación entre ética y economía, admite la necesidad de una apertura de las ciencias económicas hacia otras disciplinas del área humanística, en combinación con lo que él denomina disciplinas sintetizantes. Esta admisión, sostiene Barinholtz, conlleva, entre otras cosas, a cuestionar conceptos muy arraigados en la economía convencional. La economía convencional es la definición que Amartya Sen le da a la economía ortodoxa, digamos, como el de homo economicus. Se pregunta entonces la autora, ¿podría ser el concepto de homo economicus un concepto clave que hay que abandonar o dejar de lado
para que la ética tenga cabida en la economía? Si lo es así, ¿en qué ámbito? ¿Solo en la aplicación o también en lo teórico? Entre las objeciones a esta figura, a la figura del Homo economicus, el filósofo Apostelo observa las consecuencias que se siguen de caracterizar a este individuo como una criatura solitaria, que tiene a su disposición una cantidad de instrumentos para el logro de sus fines. Ahí tenemos a Apostel en 1980. Tiene aspecto de filósofo, o tenía. El Homo economicus puede destinar esos instrumentos en proporciones variables, siempre conforme a los fines que pretende alcanzar. El empleo de aquellos determina tanto los productos terminados como los productos que es capaz de consumir. Todo ello sin necesidad de ponerse en relación con otros. Recuerden, criaturas solitarias. ¿Cuál sería el problema de la economía relativa a esta concepción del Homo economicus, en la que delinea Apostelo? Pues bien, su comportamiento, visto de manera simplista como racional y egoísta, consiste en calcular de manera óptima la forma de satisfacer sus utilidades personales. De más está decir que la caracterización de este Homo economicus puede caer bajo el rótulo de no ética, toda vez que se la asocie con dos supuestos, que son objetables. Primero, el supuesto de que esta conducta o este comportamiento es racional como hemos aprendido todos. Segundo, que para que tal comportamiento racional se ponga en práctica, basta, o sea, es suficiente con lo que el Homo busque, con lo que la búsqueda se refiere exclusivamente a la satisfacción de su propio interés. En la forma en que el liberalismo manchesteriano tradujo a Smith. Pero el punto crítico máximo se alcanza cuando queda fuera de esta concepción, otro aspecto que vio Robbins, la referencia a las comparaciones interpersonales de utilidad por considerarlas extracientíficas en el sentido de Robbins. En definitiva, si lo que buscamos es dar con el nexo entre ética y economía, habrá que revisar una serie de presupuestos involucrados en el análisis, otra vez, de la ortodoxia, de la economía convencional. No solo habrá que revisar el sentido restringido de racionalidad atribuible al Homo económico, esta es la famosa racionalidad instrumental de la que habla Montucci, sino que habrá que avanzar más allá de los criterios rígidos de demarcación de tal postura, para incorporar estos factores externos contaminantes, como lo denominan algunos autores. Entre los temas cruciales que ameritan la incorporación de dichos factores, uno de los más sonados ha sido, y seguirá probablemente, el tema de cómo preservar la libertad o la autonomía de los agentes económicos dentro del marco de un sistema de mercado. Amartya Sen, otra vez, ha sostenido que la libertad tiene muchas facetas distintas y hay pocas posibilidades de obtener un índice numérico de la libertad que pueda captar suficientemente todas estas facetas. Efectivamente, existen índices de libertad, el de Heritage, por ejemplo, pero es un índice de libertad puramente económico, sin considerar las otras facetas a las que se refiere Amartya Sen. El objetivo último de distinguir entre dichas facetas es juzgar precisamente si cuando se habla de libertad o autonomía de los agentes, esta es una libertad real o es solo una retórica. Esto es, si la idea de libertad es consistente o no con las oportunidades reales que las personas tienen para vivir, de modo en que han elegido hacerlo. Si se puede seguir sosteniendo de manera consistente la idea de libertad sobre la base de que las preferencias y elecciones de un individuo puedan estar orientadas exclusivamente al interés personal, como dice la ortodoxia, o si este no solo es un supuesto limitado, sino además erróneo. Entonces, Baring-Goltz, para probar su intención, selecciona un estudio de caso de Amartya Sen, que según ella pone en manifiesto un vínculo entre 4 conceptos involucrados con cuestiones que hacen a nuestra vida cotidiana y que a su juicio muestran el papel que desempeña el concepto de libertad en la ciencia económica. Entonces, yo no me voy a dedicar al estudio de caso, ustedes lo tendrán que leer, pero hay 4 conceptos que aparecen en esa idea de libertad según Amartya Sen, que son típicos de él: el enfoque de las capacidades, el funcionamiento, la calidad de vida y el estándar. Para Sen,
La disociación entre economía y ética es un fenómeno relativamente reciente. Es cierto, esto coincide esta vez con Montucci. Por un lado, explica dicha disociación como una forma de fortalecimiento para desarrollar técnicas maravillosas. Esto es SIC de Amartya Sen. Estas técnicas son los modelos, obviamente. Por el otro, se lo considera como una debilidad central, la privación de valores. Y ahí que distingan, o sean posible distinguir, dos cuestiones que afectan la relación entre ética y economía. La primera se refiere a la neutralidad de los problemas y conceptos abarcados por la economía. Una cuestión que nos remite a la posición de parte de los adherentes a la doctrina de la separabilidad y que queda encuadrada como una cuestión interna, propia de la disciplina. La segunda consiste en puntualizar el lugar de las cuestiones o problemas externos, tras lo cual cualquier rama de las ciencias económicas que huela a vinculaciones con disciplinas humanísticas termina ligada con este tipo de factores. Esto ocurre cuando se produce una evaluación ética de los acontecimientos económicos, tal que la conducta del Homo economicus se aleja de su aislamiento, deja de ser esa criatura solitaria, para interactuar con los demás, incorporándose a la vida social. Por ese camino transita, esta vez, una de las discusiones más sonadas y polémicas. ¿Cuál es la mejor noción de eficiencia y cuál el modelo de comportamiento racional que mejor le calza al Homo económico? ¿Es el de la optimalidad de Pareto, maximización del beneficio personal, o el de sus subsecuentes enmiendas y objeciones a dichas enmiendas? Esto es muy interesante. En una nota muy extensa, Baringholtz habla del concepto puramente paretiano y después de una serie de enmiendas que formula el propio Pareto y después de los criterios de compensación de Hicks y Kaldor, que también son objetados por Amartya Sen y por la autora del artículo. Esta reflexión sobre el criterio de optimalidad de Pareto suele ubicársela también del lado de las críticas externas. Externa en tanto afecta a la evaluación estándar del sistema de mercado. Esto no sería pertinente porque son enmiendas hechas desde el propio campo teórico de la ortodoxia económica. Al facilitar un espacio a la importancia social que puedan tener las conductas de los agentes económicos que interactúan en él, se pone de manifiesto la intención de subordinar las evaluaciones de mercado a evaluaciones más amplias. Luego de exponer y discutir diversas formas de considerar esas cuatro cuestiones mencionadas previamente en sus aspectos internos y externos, la autora finaliza su exposición coincidiendo con el economista hindú, es decir, con Amartya Sen, en que toda teoría económica, sea del tenor que sea, se verá en última instancia impregnada, empapada de juicios éticos. De ahí que, por otro lado, este contacto más íntimo sea más que un intercambio de ideas, sea tan íntimo, entre ética y economía, ¿no?, como para poder hablar de fusión o de inextricable unión, es decir, inseparable unión, en contra de lo que opinaba Robbins, de que se trata de dos discursos que pertenecen a planos claramente diferentes. Es decir, no cree esto el autor. Por lo tanto, la autora defiende la estrategia de Sen de haber planteado la posibilidad de disociación entre ética y economía, considerándola útil para mostrar que los problemas y los conceptos económicos están en algún punto impregnados con valor derivados de los más amplios marcos y perspectivas. En tal sentido, en uno de los últimos párrafos del artículo, la autora remite al epígrafe que lo encabeza, formulado por el propio Amartya Sen. Cabe defender, dice Amartya Sen, que un contacto más íntimo entre la ética y la economía puede ser beneficioso, no solo para la economía, sino también para la ética. Es un texto de 1987 sobre ética y economía que ha sido traducido al español. A mi juicio, en este texto, la autora Baringholtz confunde ética con moral, porque habla permanentemente de valores y de juicios de valor, y no se refiere al contenido mediático que la ética tiene. Pero esta es una observación personal de alguien que no es especialista en ética. Bueno, ahora sí, aquí, disculpen los minutos que les he robado, aquí terminamos y me va a quedar la última parte que le voy a pedir autorización al profesor Gallo para darle el jueves que viene.
Los escucho. Sí, es que están ahí todavía. ¿Siguen ahí? Sí, sí. Ah, bueno. Sí. A mí esto último me hizo acordar por ahí a lo de lo que planteaba Schumpeter con ideología, digamos, de esta cuestión de que, esta cuestión positiva de que la ideología impregna la ciencia y que también es lo que le da el sentido al investigador de la búsqueda o el análisis, o sea, estos prejuicios que hacen que el investigador se pregunte, digamos, para encarar un análisis. O sea, me hace acordar un poco a esto, ¿no? De Sí, es cierto. Muy buena observación, Luana. Sí. con eso, si bien son cosas distintas, pero Sí, igual en el caso schumpeteriano no había ningún argumento ético, digamos. O sea, digo, en esa parte, ¿no? En ese artículo en particular. Schumpeter hablaba de contenido puramente ideológico, digamos, ¿no? claro, pero la ideología no se puede ver como, o sea, conceptos éticos, por así Bueno, decirlo. puede haber conceptos éticos en una ideología y también puede haber conceptos no éticos desde otro punto de Claro, vista. sí, 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 ¿Sí? Por ejemplo, sí, el egoísmo moral del que hablamos hace un rato de Annie Rand, a mí me parece abominable, digamos, claro, sí, pero es concebido como una ética particular, digamos, súper claro. individualista, digamos, ¿no? Pero bueno, otra vez estoy juzgando desde mi propia subjetividad, ¿no? Sí, sí. Pero no, tu observación es interesante. Ahí hay un probable tema para un artículo, digamos, ¿no? Eh, vincular las tres cuestiones, la economía, la ética y la ideología. Sí. Pero me parece que es para un filósofo o un estudiante de filosofía, que a la vez sea estudiante de economía. Bueno, ¿alguna observación o pregunta más? Voy a cortar la grabación entonces. Si encuentro cómo. Acá está.